Buen día, estudiantes del Colegio Miguel Servet, primer año de bachillerato. En esta oportunidad vamos a charlar sobre la teoría que está en la página 78 de nuestro libro de ciencias. En ella vamos a encontrar las leyes que mencionábamos en el teórico anterior, las 4 leyes que rigen principalmente la ecuación de los gases ideales. Vamos a iniciar con la ley de Charles. La ley de Charles describe la relación entre el volumen y la temperatura del gas. Algo que debemos considerar es el hecho de el volumen y la temperatura. Estamos hablando entonces de este parámetro y este de acá. ¿Qué es lo que decía Charles? Charles decía que el cociente entre el volumen inicial y la temperatura inicial debe de ser igual al cociente del volumen 2 con la temperatura 2. Eso existe en la página 78. Vamos a observar algo. Vamos a ver que si yo bombeo acá, estoy introduciendo gas dentro de este recipiente, los cuales van a presentar algunas colisiones. Sus partículas van a presentar algunas colisiones. Se debe de notar que estas colisiones dependen mucho, incluso de el volumen que tiene el recipiente. Eso es lo que decía la ley de Charles. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. Voy a cambiar el volumen del contenedor. Como pueden notar, al hacer más grande el volumen del contenedor, las partículas tienen un espacio mayor para poder fluir y por lógica los golpeteos o los golpes que hay con las paredes sí entre sí se reducen, lo que significaría que la presión debe reducir. En este caso contabilizamos una presión de 2.5, etcétera, pero vamos a cambiar el volumen del contenedor. Lo que decíamos, ¿verdad? El volumen permite definir la presión. La presión que registramos ahora es mucho mayor, ya que estas moléculas van a golpear o a chocar entre ellas con mayor, así que la presión va a ser mayor, ¿verdad? Si nosotros incrementamos el volumen del recipiente, la presión va a reducir, y si nosotros disminuimos el volumen del recipiente de un gas, la presión va a disminuir, ¿verdad? Si aumentamos el volumen. Y si lo disminuimos, la presión crece completamente. Es a esto a lo que se refería la ley de Charles, donde hablaba de que el volumen era casi lo mismo que la influencia de la temperatura. Por ejemplo, voy a reiniciar este ejemplo, es decir, vamos a asumir, y esta vez no voy a cambiar el volumen del recipiente, sino la temperatura. Voy a nuevamente a enviar algunas partículas de gas dentro del recipiente y ahora vamos a ver cómo le afecta, ahí vemos una presión, ¿verdad? Oscila de los 1.9 a los 2.4 más o menos. Pero eventualmente la temperatura le afecta. Decíamos en el aire, en el proyecto del globo aerostático, hace poco que han hecho, decían ustedes que el globo aerostático descendía si era aire frío. ¿A qué se debe? En este momento voy a aplicar temperatura fría y vamos a ver lo que ocurre con la energía cinética de las partículas de un gas cuando la temperatura tiene niveles fríos. Vamos a dejar que el tiempo pase. Si ustedes pueden observar en la parte superior, aquí en la parte superior, la temperatura está cayendo, ¿verdad? La temperatura está en Kelvin ahí. Está cayendo y la presión también está cayendo. Si ustedes observan, las partículas del gas están perdiendo cada vez su energía cinética, están perdiéndola y cada vez son más lentas. La presión y la temperatura han disminuido. Pero ¿qué ocurre si en lugar de enfriarlas, las calentamos? Es evidente que usted va a esperar que el globo se infle, ¿verdad? Porque si ustedes observan el indicador de temperatura, que es este acá, está creciendo y al igualmente vemos que la presión también está creciendo porque vemos que las partículas del gas comienzan nuevamente a ganar cada vez más, dependiendo del tiempo, obviamente, energía cinética hasta lograr que la presión vaya incrementando poco a poco. En este momento estamos calentando nuestro globo. El tiempo que debe transcurrir debe ser un poco alto si el aire que está dentro del contenedor o recipiente es poco, ¿verdad? Pero si a esto yo le agrego la cantidad de
más gas, ¿verdad? Al interior, es evidente que el fenómeno de la temperatura va a impactar de mayor manera. Como podemos notar, la ley de Charles se refiere a que el volumen y la temperatura afectan el comportamiento de un gas como lo hemos demostrado hasta este momento. Pero si conservamos la temperatura constante, vamos a intentar, bueno, lo vamos a dejar para otro video y vamos a definir entonces que la ley de Charles habla sobre el volumen del recipiente que contiene el gas y el efecto que la temperatura tiene al gas también. Como hemos notado, entre más volumen, menos presión, y entre menos volumen, más presión. Y en el caso de la temperatura, entre menos temperatura, es decir, entre más frío, menos presión, y entre más caliente, mayor presión o temperatura más alta, ¿verdad? Muchas gracias, estudiantes de primer año.